noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué bueno que están con nosotros en este jueves de cine. Ya está de regreso Julio López. Nos tiene mucha información. Está muy cargada la agenda cinematográfica. También estará platicando con Ricardo Castro, que nos va a comentar acerca de la película que transmite Canal 22 para que nos preparemos a verla desde casa. Es jueves de columna con Jesús Ramírez Bermúdez, entre otros contenidos. Qué gusto estar con Rafael García Villegas y con Wemansin Rodríguez. Weman, ¿qué más hay? ¿Cómo estás, Laura? ¿Qué tal, amigos de Noticias 22 de Canal 22? Tenemos mucho cine y también vamos a celebrar a la querida Margot Glantz, que hoy es su cumpleaños. Más adelante hablaremos de eso. ¿Cómo estás, Rafael? Bien, mi estimado Weman, qué gusto saludarte. Hola, Laura. También hola, Laura Regis, en la traducción de Lengua de Señas Mexicana. Un placer saludarlos en este jueves. Y vamos a arrancar con música también. Una muy buena noticia. Regresa a la edición del Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez en su versión número 42. Un encuentro que busca contribuir en la creación y la difusión de la música contemporánea, aún en tiempos de pandemia. Nuevamente de viernes a domingo podremos disfrutar las piezas seleccionadas para formar parte del Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez. Este evento, que inició en diciembre, pero que tuvo una breve pausa, se extenderá hasta el 28 de marzo y se estrenarán 31 piezas de manera virtual. Es un espacio que pues se ha dedicado a dar un panorama, a mostrar un panorama al público mexicano de lo más representativo del quehacer, ¿no? de la música de nuestros días, ¿no? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están componiendo compositoras y compositores, creadores que no son contemporáneos? La obra con la que reanudan actividades es Beethoven Stretch de Cristina García Islas y ejecutada por el grupo Duplum. Beethoven Strasse, que es de la compositora mexicana Cristina García Islas. Es una obra que es parte de un proyecto de comisiones de obras que hicimos desde el año pasado para tener una mirada contemporánea, ¿no? Una mirada de compositoras y compositores mexicanos acerca de la obra de Beethoven. Entonces, el proyecto consistía en que tenían que crear a partir de una obra específica de Beethoven, pues una obra nueva, ¿no? Una nueva obra, pasando por ese filtro creativo, ¿no? De la contemporaneidad. Y bueno, como parte de este proyecto, ya en el 27 de diciembre anterior pudimos estrenar una obra del maestro Alejandro Romero. Ahora estrenaremos esta de Cristina García Islas y tenemos otra también de Tania Rubio que se estrenará hacia finales de marzo. Para el fin de semana se estrenará Ecorno de Vicente Gómez y ejecución de Alfredo Fenollosa e Iván Naranjo. Y para el domingo el tubista Héctor López experimentará con la pieza Tubandonde de Roberto Carlos Rábago, inspirada en el candombe, género musical de los afrodescendientes de Uruguay. Luego tenemos el sábado otra de las participaciones del ensamble Cepro Music, que bueno, como todos los años es una parte muy importante del Foro de Música Nueva, pero este año en especial, pues Cepro Music ha sido una piedra angular del foro. Y en este sentido tenemos ahora una obra para corno y electrónica, ¿no? También son instrumentaciones pues no muy comunes, ¿no? Una obra de corno solo de por sí es rara, y ahora con electrónica, entonces pues será muy interesante, ¿no? Es de un compositor valenciano, Vicente Gómez Pons. Y el domingo tenemos también una obra seleccionada por convocatoria del compositor Carlos Roberto Rábago, y es una obra para tuba sola también, ¿no? Esta es cine electrónica. Noticias 22, Alberto Aranda. Y por otro lado, ayer se presentó un documento que contiene distintas reflexiones sobre la respuesta de México ante la pandemia de COVID-19 y algunas sugerencias para enfrentar los años venideros. ¿Cómo podemos contribuir para el combate de la pandemia? Todos los detalles los tiene a continuación nuestro compañero Víctor Gaspar.
resultado del seminario virtual realizado en noviembre pasado, convocado por el Instituto Nacional de Salud Pública y la UNAM, y con la participación de otras instituciones y reconocidos especialistas, fue presentado de manera virtual el documento Reflexiones sobre la respuesta de México ante la pandemia de COVID-19 y sugerencias para enfrentar los próximos años. En este se exponen algunas estrategias que apuntan a contribuir al combate de la pandemia. Dos sugerencias iniciales tienen que ver con el modelo de comunicación y de un análisis de la reacción de las instituciones de salud. Se requiere de quizás cambiar un poco la manera de comunicar y qué es lo que se está comunicando. Sentimos que el modelo se ha desgastado y que se propone que hagan un ejercicio para tratar de mejorar la comunicación con la sociedad y también que haya una participación pues menos contradictoria con los medios de comunicación, porque hay una separación importante con algunos medios de comunicación. Necesitamos ya en este momento, a este segundo año de la pandemia, hacer un análisis, tener un análisis del funcionamiento de las instituciones, de las diversas instituciones de salud, en términos de la calidad de la atención médica prestada y de los resultados que se están obteniendo en términos de los tratamientos. En el mismo sentido de la comunicación, el doctor Samuel Ponce de León señala la necesidad de focalizarse en los enfermos no hospitalarios. Hay una muy grande población de enfermos que no llega al hospital y que está tratándose a nivel ambulatorio, en su casa, con médicos privados. Es una población muy grande que un poco no se ha atendido en términos de decirle estas son las mejores opciones de tratamiento. El también coordinador de la Comisión de Respuesta de la Pandemia COVID-19 de la UNAM se refirió al aspecto económico, abordado durante la presentación del documento por el rector Enrique Graue, y quien destacaba la necesidad de un balance entre el binomio que permita continuar con las actividades de sustento a la población y los riesgos de contagio. De igual modo, el doctor Ponce de León destacó la importancia de una efectiva campaña de vacunación que allane el camino a futuras mutaciones del virus. Se hizo mucho énfasis en la necesidad de que sea un programa en donde pueda participar toda la sociedad, y cuando digo esto me refiero a aquellos que pueden aportar para colaborar en el programa de vacunación. Y para esto, ciertamente el sector educativo en los niveles superiores puede ofrecer una organización y unas capacidades que permitirían ampliar la capacidad de despliegue de la vacuna y de aplicación en los ámbitos universitarios y para la población general y también en otros ámbitos, quizás en el ámbito privado. Otro de los aspectos señalados fue el aumento de inversión en salud. Básicamente destacar también que la recomendación de que hoy estamos un poco por arriba del 2% de inversión en salud y se requiere de más del 6%, también lo recordó el representante de la Organización Panamericana de la Salud. Esto es, se requiere una inmensa cantidad de recursos para el sector de salud. Y estos números se dan sin considerar los impactos de la pandemia. Noticias 22, Víctor Gaspar. Una conferencia organizada por el Hey Festival Digital y ahí estuvo presente la periodista, la escritora Rosa Montero, a quien tuvimos no hace mucho tiempo aquí en Noticias 22 para que nos platicara de La Buena Suerte, su reciente novela. Ella ha estado muy activa y platicó acerca de la importancia de la literatura en estos tiempos. Convocada por el Hey Festival, la escritora Rosa Montero habló de cómo ha sido su experiencia al reunirse con sus lectores a través de las plataformas. No sabíamos que iba a llegar este trauma, porque es un trauma global, mundial, histórico, monumental. Este tiempo tan duro que espero, hola a todos, y espero que estéis razonablemente bien, que estéis razonablemente sanos vosotros, vuestra gente, que no hayáis sufrido demasiado, porque es un tiempo de largo sufrimiento. Todavía nos queda, además llevamos ya un año,
y todavía nos queda. Y tenemos que resistir y recomponernos. Esta manera de comunicarnos quedará para en alguna medida para siempre y que añade cosas, ¿no? Entonces, es un aprendizaje que estamos haciendo. En este tiempo, Rosa Montero ha estado muy activa en redes. De esos encuentros virtuales, publicó un libro, apoyó algunas compilaciones y ha podido vislumbrar un nuevo panorama para los escritores. Nos ha abierto, digo, al decir nos ha abierto, digo, a toda la comunidad de escritores del mundo, nos ha abierto posibilidades de autoedición, de intentar hacer blogs, de intentar hacer promoción de tus propios libros a través de Internet. Posibilidades que antes verdaderamente no existían. Si en el mundo editorial tradicional no te contrataban y no te publicaban, estabas muerto. Y ahora no, ahora es un mundo mucho más flexible de comunicación que se puede utilizar y que se debe utilizar. El mundo tecnológico es el futuro y hay que aceptarlo y hay que adaptarse a ello y hay que utilizarlo además como armas a favor de uno. Sin embargo, reconoce que no ha sido fácil para todos, sobre todo para las artes escénicas, e hizo un llamado para apoyar a la cultura. Yo acabo de hablar, y esto ha pasado en España, pero me consta que ha pasado prácticamente en casi todo el mundo. Acabo de hablar con mi editora el otro día, estuve comiendo con ella, y me dijo que han terminado, después de pasar los 3 primeros meses sin vender absolutamente nada, cerraron el año con un 37% más de ventas que nunca. Ahora mismo, yo creo que en el mundo, salvo excepciones, estamos tapando agujeros de un naufragio, ¿sabes? Entonces, estamos haciendo muchas tonterías en general. Lo estamos haciendo bastante mal. Estamos haciendo lo que podemos y lo que podemos no es suficiente. Está claro, está claro. Entonces, con respecto a la cultura, pues hay, como ha dicho antes Cristina, por ejemplo, en Alemania tienen más clara también es un país más rico, que eso va muy unido, pero bueno, tienen más clara, desde siempre hay una tradición de la high culture, ¿no? De la alta, pues en Alemania, pero pues en España no tenemos muy claro, no se está haciendo demasiado. Noticias 22, Alberto Aranda. Es momento de hacer una pausa. Antes de ella queremos invitarlos a que no se pierdan la transmisión del concierto virtual Mujeres por la Esperanza 2021. Un encuentro organizado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, donde diferentes cantantes e instrumentistas internacionales buscarán convocar a la solidaridad en estos tiempos tan difíciles que vivimos. La cita es mañana viernes 29 de enero a partir de las 8 de la noche a través de la plataforma Contigo en la Distancia y el canal de YouTube del INVAL. A lo largo del 2021 se llevarán a cabo otros conciertos virtuales a manera de homenaje a al personal médico en México que está trabajando, está al frente de esta pandemia y por supuesto como un acto de solidaridad para todas las personas afectadas por el COVID-19. Con esta invitación y con esta también invitación al concierto, invitación a la sensibilización de esto que estamos viviendo en el mundo, hacemos una pausa y al regresar tenemos más. Antes el dedazo lo daban los políticos. Pero con la nueva forma de hacer política de redes sociales progresistas, esta vez el dedazo lo darás tú. Porque por primera vez en la historia, un partido político de México tendrá elecciones digitales. En las que la gente y sus dedos elegirán a las y los líderes que llevarán a México adelante. Este febrero te toca dar el dedazo. Participa en las elecciones internas de RSP, las primeras elecciones digitales en la historia, y llevemos a México hacia adelante. Visita redesocialesprogresistas.org. La cuarta transformación está poniendo fin a los excesos del pasado. Cuando antes se había gobernado con verdadera austeridad, priorizando a quienes más lo necesitan. Cuando un presidente había renunciado a los pinos, al avión y al Estado Mayor Presidencial. Cuando se había declarado a la corrupción como el peor enemigo de México. En Morena no hay espacio para lujos y derroche. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Morena, la esperanza de México. Los mexicanos somos como las montañas de nuestro país. Nos levantamos sobre la tierra cuando parece que no hay camino. Como los ríos, somos una corriente que nada ni nadie puede detener.
Y como los volcanes, tenemos el corazón de fuego. Por eso, cuando el mal tiempo pase, seguiremos de pie, demostrando las veces que sean necesarias que nada nos detiene. Gobierno de México. Arrancamos la Marquesina este 2021 con invitados de superlujo y una obra muy íntima que se proyectará esta noche a las 10:30 en Canal 22. Así que para dar la bienvenida a Julio, no le digo hola, sino adiós, 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 Julio López. Hola amigos de Canal 22, muy buenas noches, Laura, Rafael, Huemansin. Pues sí, es jueves de cine en Canal 22 y hoy presentamos 3 cortometrajes producidos y realizados al interior del Centro de Capacitación Cinematográfica. Se presenta, por supuesto, este corto documental que se llama Lacus, de Ignacio Miguel Ortiz. También se presenta Crescendo, de Percival Argüero, que dicho sea de paso, se llevó el Oscar estudiantil, la medalla de plata, este trabajo que está aspirando a llegar al shortlist de los premios Oscar. Y también se presenta un cortometraje bien interesante que se llama Adiós, 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 dirigido por Ricardo Castro. Y en la fotografía tenemos a Alejandro Chávez, que ha participado en un sinnúmero de películas, de series. Está por ahí Spectre entre su filmografía, está también Roma de Alfonso Cuarón, así que es toda una celebridad, acompañado por supuesto de mi querido amigo Ricardo. ¿Cómo están? Buenas noches. Hola Julio, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarnos, qué honor, qué presentación, sobre todo la de Chávez, fotógrafo de Roma y Spectre. No se confundan. Bueno, la verdad es que este trabajo de Dios, adiós, adiós, ya lo decía, fue muy bien recibido por el público, pero no le fue tan bien, digamos, en los festivales y en las premiaciones, pero sin lugar a dudas es una oportunidad única. ¿Cómo se sienten de que esta película hoy tenga este contacto con el público, este contacto cercano a través de la televisión abierta, ¿no? Que pues muchos ahora optan por las plataformas digitales, pero se olvidan de aquellas personas que de pronto pues no tienen acceso a internet o no tienen digamos esta posibilidad de ver las películas en una plataforma digital. Pues mira, la verdad es que no, sí tuvo un buen recorrido en festivales, ganó el Festival Internacional de Huesca, estuvo en Clermont-Ferrand, llegó a la preselección de los Óscares también. Entonces sí estuvo muy bien, pero pues a la mitad empezó la pandemia y pues tuvimos que parar un poco. Pero la verdad es que en todos los festivales y en todo el camino que transitó, hubo un recibimiento de la gente fuera en Europa, Latinoamérica, donde fuera, increíble. Me fui yo también al Doc New York City, que es el festival más grande de documentales en Estados Unidos, y la sala estaba llena, hay una sala gigantesca, y como que la gente, pues digo, no es su idioma, estar viendo una historia tan personal de otro país, pues yo pensé como que pues nadie le iba a hacer caso, ¿no? Iba a ser muy difícil y la gente conectaba inmediatamente. Entonces eso fue increíble. Y pues ahorita, o sea, tener la oportunidad de salir en televisión nacional, pues siempre fue un sueño, ¿no? A pesar de las plataformas y todas las nuevas tecnologías, pues salir en la tele yo creo que para los dos es un sueño así de toda la vida, y pues tener esta respuesta tan buena, pues increíble. Al final del día es una historia muy personal y el objetivo es que pues, se conozca por todos lados, más allá de que gane premios o no, ¿no? Alejandro, después de participar en proyectos tan importantes, como ya los mencionaba, ¿qué significa para ti este reto de hacer esta historia tan íntima, tan personal, meterte literalmente pues a la vida del director? Porque, bueno, ustedes no lo saben, pero un poco lo que cuenta la historia es hechos que sucedieron en la vida del propio Ricardo. ¿Cómo fue para ti justo retratar esta historia con alguien tan cercano a ti, que era el director además? Creo que son las historias que realmente valen la pena contar, y en nuestra vida hay que filmar eso, a lo que estés más cercano. Yo fui roomie de él, lavábamos los platos juntos, entonces nos rasurábamos juntos, conocí toda su vida y realmente me apegué a él como amigo, como hermano, y realmente cuando tienes algo tan cercano a ti en un proyecto es cuando más pones de ti. Eso es lo que son los proyectos que hay que buscar, donde realmente tienes algo que decir tú, más allá de cualquier otra cosa.
Ricardo, regularmente los directores buscan alejarse lo más posible de contar de pronto a veces sus historias. Tú hiciste todo lo contrario, contaste una historia muy personal, una historia que marcó no solamente a ti, sino a toda tu familia. ¿Cómo fue ese proceso de escritura, de llevar estas vivencias a la pantalla grande? Pues mira, para la gente que no sepa de qué estamos hablando, es la historia sobre mi familia que creó una especie de comuna en un bosque en la Ciudad de México y fue como una utopía, ¿no? De felicidad y de mil cosas que sucedieron hasta que la muerte de alguien cambió todo lo que habíamos creado. Yo, la verdad, también estaba renuente a como exponerme y hacer algo tan personal, pero al final del día, pues el cine, aunque suene muy cliché y muy CC0. Sí, CC0 y fantasioso, te das cuenta que sí puede ser una manera de terapia personal y que al final del día expresarse, pues es eso, ¿no? Sea personal, o sea, tú, aunque sea una historia que no tenga nada que ver contigo, siempre le vas a imprimir algo personal. Y si es personal, o sea, estás sacando absolutamente todas tus emociones y tienes que tener, pues además, esta como mentalidad de director de convertirlo pues, en una obra que además pueda ver quien sea, ¿no? Y no nada más sea como gente leyendo mi diario que pues chance no va a empatizar para nada. Entonces yo creo que fue un gran reto, y fue muy difícil, pero yo creo que, pues como dice Chávez, estas historias son las que hay que contar y al final del día me sirvió como... Fue muy catártico y fue muy terapéutico y te digo, más allá de premios y lo que sea, pues me sirvió a mí como para trascender esta muerte, ¿no? Y ¿cómo se dice? Encuentras que al final del día miles de millones de personas resonaban con lo que tú decías, ¿no? No te encuentras solo en tu cuarto, sino que los demás también sentían eso. Claro. Alejandro, en ese sentido, ¿cómo haces la construcción visual de esta historia que también tiene mucho material de archivo? Pues básicamente crecimos juntos, viendo videoclips de Bill Jones hasta películas de Tarkovsky, la verdad. Entonces, pues ya de ahí tenemos una cultura visual común que antes de que él me lo diga yo ya lo sé qué quiere. Y es una cosa que justo ahorita nos vamos a reencontrar en otro proyecto y vamos a decir, hemos crecido juntos, ¿qué traes? ¿De qué más te llenaste tú? No, y la verdad es que en todos los proyectos que hemos hecho juntos, o sea, más en ficción también y en todas las mil cosas que hemos hecho, ya hay como un grado de comunicación y entendimiento donde nos conocemos desde hace tiempo y sabemos las referencias y nos conocemos tan bien y conocemos nuestro propio estilo. Yo a él como fotógrafo sé perfectamente cómo le gusta abordar cosas, cómo es su mirada. Él al revés conmigo sabe cómo me gusta narrar. Entonces hay cosas que ya casi son sin explicarse, ¿no? O sea, como que sí, y entendemos perfecto de qué estamos hablando, ¿no? Y esto del material de archivo, pues sí fue bastante de flojera porque eran millones de fotos y los grabamos con la cámara en vez de escanearlos porque le queríamos dar esta textura. Pero pues ahí estábamos comiendo pizza y platicando en la noche mientras hacíamos 1000 tomas y le entendíamos perfecto a todos. Es como una comunión que no se tiene que platicar tanto, ¿no? Así es, este encuentro en el que hoy tenemos a través de la televisión no es tan casual porque ustedes ya tenían pactada, digamos, esta reunión y sabemos que pues, están preparando algo. Si nos quieren contar algo, pues estaría bueno, ¿no? No, pues Chávez ya está a punto de conquistar el mundo, entonces ahí les puede contar. Un largometraje, súper prima. Yo estoy preproduciendo mi ópera prima, que no puedo contar mucho y vamos a empezar. Tengo una productora que acabamos de montar mi socio Alberto Guerra y yo ahorita en la pandemia que se llama Paralelo Content y estamos por empezar el desarrollo de una serie que coescribimos y creamos. Entonces eso es muy emocionante. ¿Y tú? Yo nada, yo estoy listo para... Chávez tiene una filmografía tan larga que no sabe ni cuál presumir. Bueno, yo los estaremos siguiendo. Los estaremos siguiendo muy de cerca en todos estos proyectos. Muchísimas y espero que nos veamos pronto. No, a ustedes, muchas gracias por el espacio. Y vean, adiós.
obra maestra. Pues ahí lo tengan, exactamente, vean Adiós, 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 hoy en Canal 22 a las 10:30 de la noche, junto con Creciendo y Lacus, no se las pierdan, la verdad que valen muchísimo la pena estas 3 películas. Y ahora vamos a ver a otro mexicano que está triunfando en el extranjero, se trata de Harold Torres, que fue nominado a unos premios de cine independiente y que ahora también reconocen las series. No les cuento más y los invito a verlo. Harold Torres es uno de los actores mexicanos que a lo largo de los años ha forjado una sólida carrera en el cine mexicano independiente. Destaca por proyectos como Norteado, González y Los Bañistas. Hace un año realizaba la promoción de la serie 000, producida por Amazon Prime y basada en el libro homónimo del escritor Roberto Saviano. Justo por su participación en este proyecto es nominado en la categoría de Mejor Actor de Serie a los premios Spirit Awards. Fue así como de pues, no esperármelo, ¿no? Porque porque no sabía que existían nominaciones para series ya en los Spirit Awards y porque pues no sé, que ni siquiera pensaba que fuera para mejor actor, pensé que iba a ser como pues, otra cosa, ¿no? O sea, mejor actor de recuadro o una cosa así, ¿no? La única ley que realmente importa en la guerra es que tus hermanos están a tu lado. La historia gira en torno al cruento mundo del narcotráfico y sus redes de distribución. Harold Torres da vida al sargento Manuel, un devoto militar que afirma que los hombres no son más que instrumentos en las manos de Dios. Este soldado pronto desertará del ejército para sumarse a las filas del crimen organizado. México nos entrenó para ser los mejores, y lo somos. Estuve muy clavado porque el personaje me pedía una cierta energía y esa energía oscura, ¿no? Era pesado hacerlo. La verdad es y la realidad de las cosas y que todo el mundo conoce, los que estuvieron cerca conmigo, es que solamente iba a dormir al hotel y regresaba. La serie tuvo su estreno el año pasado en el marco del Festival Internacional de Cine de Venecia, para luego llegar a la plataforma de Amazon Prime. En México tuvo poco impacto, aunque a nivel mundial causó furor. He estado empezando a abrir esta serie, es como mi acercamiento a otras latitudes con el público. Por ejemplo, la India, me han escrito de África, de muchos lugares que bueno, de China, ¿no? Por decir los más exóticos que recuerdo, pero bueno, sí ha tenido como un impacto internacional muy bueno. Será el próximo 22 de abril cuando conozcamos a los ganadores de los premios Spirit Awards. Noticias 22, Julio López. Money solves everything. Bueno, pues mucha suerte para estos talentosos actores. Y bueno, antes de la pausa, recordarán que el 30 de octubre del año pasado les hablamos del fallecimiento de Ricardo Blume, un actor muy destacado, muy querido en nuestro país. Por más de 65 años estuvo en cine, en teatro, en televisión. Y bueno, la Secretaría de Cultura, el gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura le rinden un homenaje. Les vamos a dar todos los detalles un poco más adelante. Así que bueno, por lo pronto nos vamos a una pausa. Mañana tendremos toda la información en torno a este homenaje. Regresamos con más cine, con más Marquesina. El sol sale para todos. Con propuestas para reactivar la economía. Porque urge invertir en hacer a México competitivo para generar desarrollo. En el PRD proponemos que se les den apoyos a los que perdieron su empleo hasta que lo recuperen. Promoviendo que le compremos a las empresas locales. Trabajamos para reformar el sistema de pensiones para que haya sueldos justos y se revise la edad de retiro. Eso es lo que nos urge a los mexicanos y con la participación de todas y todos podemos hacerlo. El sol sale para todos. PRD. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena.
Bueno, pues ya estamos de vuelta y como decían, hay más cine. Justamente arrancó el Festival Internacional de Cine de Sundance, donde se presenta la película Hijo de Monarcas, protagonizada por el actor mexicano Tenoch Huerta. Tuvimos la oportunidad de platicar con el director de este largometraje, Alexis Gambis. Las mariposas monarcas han sido el eje central de la filmografía del director franco-venezolano Alexis Gambis. Su más reciente película, Hijo de Monarcas, participa en el Festival de Sundance en la sección Next. Nos ganamos un premio que se llama un premio Sloan, que es para la mejor película científica, que ya se anunció, y entonces estamos entrando en el festival ya sabiendo que la película ganó un premio. La formación de este cineasta es atípica, pues también se desempeña como biólogo. Hizo un doctorado en genética en la Universidad de Nueva York y una maestría en París. Me empecé a interesar mucho en el cine a través de la ciencia, porque empecé a ver que me di cuenta que había mucho que explorar, ¿no? de ese mundo, y no solamente como la divulgación de la ciencia, pero también cómo contar historias que son historias que no solamente comunican la ciencia, pero también comunican la magia de la ciencia. Sus primeras películas surgieron en el laboratorio, pero el cineasta descubrió que había muy pocos lugares donde exhibirlas, así que creó el festival Imagine Science y luego la plataforma Labocine, considerada el Netflix de la ciencia. Sus primeros 3 cortometrajes giran en torno a cómo un humano se transforma de alguna manera en una mariposa. En 2017 filmó en Macheros, Estado de México, Mi hermano, la historia de un niño que perdió a su hermano. Su abuela le explica que regresará el Día de Muertos convertido en mariposa. Luego filmó en Nueva York La que sueña, sobre una científica que tiene una crisis existencial porque quiere ser una mariposa monarca. La tercera película es Mimos Monarcas, rodada en Angangueo, Michoacán, que retrata a la última pareja de monarcas que regresa al santuario. La idea de hacer cortos me ayuda a acercarme un poco de ese mundo, ¿no? De entrar en los pueblos, de presentarme, de decir que soy biólogo, pero también hago películas. Entonces los cortos que yo hice en México fue una manera de preparar, un poco como ser científico, hacer varios experimentos antes de hacer como el gran experimento que era como el largometraje. Hijo de Monarcas es protagonizada por el actor mexicano Tenoch Huerta y gira en torno a un científico que luego de muchos años de vivir en Estados Unidos regresa a su pueblo natal. Este viaje lo hará replantear su identidad y toda su existencia. Noticias 22, Julio López. Bueno, también en este encuentro cinematográfico se presenta un cortometraje realizado por el director mexicano Carlos Lenin. Se llama El sueño más largo que recuerdo. Vamos a ver de qué se trata. El cineasta Carlos Lenin estrena el Festival de Sundance el cortometraje El sueño más largo que recuerdo, que gira en torno a la desaparición forzada, un tema que no le es ajeno. Era en el 2008. Yo acababa de empezar a estudiar cine en el CUEC, acababa de estar viviendo el sueño y además ya estaba desatada la violencia por la guerra contra el narcotráfico y mi pueblo, mi ciudad estaba en disputa entre 2 cárteles. Pero yo estaba viviendo en la burbuja de la Ciudad de México, estudiando artes, viviendo mi sueño, ¿no? O algo así. Y regresé a vacacionar un diciembre con mi familia, salí en la noche a buscar a mis amigos del barrio. No encontré a nadie y de pronto pues me cerraron unas camionetas porque no es una ciudad chica, ¿no? Entonces fácilmente no me reconocieron porque yo tenía meses de no estar allá, más de un año, casi un año, no, sí un año. Entonces como que tenían muy bien estudiada la plaza y demás, me cerraron unas camionetas y pues, me levantaron, ¿no? Bajo la búsqueda de, bueno, ¿tú quién eres? Y sí, pues sentí realmente que ya se había acabado todo. Pero alguien por ahí me reconoció, una voz anónima, y me soltaron. El sueño más largo que recuerdo compite en la sección internacional de cortometraje de ficción. La historia gira en torno a Tania, una mujer que busca en el desierto a su padre desaparecido, mientras tiene que lidiar con la posibilidad de dejar su lugar de origen. ¿Crees que lo va a buscar? En el centro es este relato, apelando más a una contemplación o a un tipo de historia que sitúe en el centro de este fenómeno las relaciones íntimas de una familia
y las relaciones íntimas de la protagonista, que en el corto es Paloma, con sus sueños, con sus recuerdos y con esta fortaleza que les hace seguir luchando y también seguir buscando maneras para ser felices. En México, la búsqueda de desaparecidos es encabezada por grupos conformados mayoritariamente por mujeres. Son ellas las que han cambiado las pancartas y las protestas por picos y palas para salir a desenterrar a sus muertos. ¿Tú sí te acuerdas de su voz? Nos interesaba justo como empezar a mostrar a las mujeres fuertes que tiene México, ¿no? Que somos pues todas, ¿no? A veces como que a la mujer se le representa como de una manera muy estereotipada y siento que al menos en los proyectos que tratamos de hacer acá, pues nos interesa que justo los personajes femeninos sean tridimensionales, ¿no? Y que al final su evolución como personaje no tenga que ver necesariamente con una búsqueda exterior, sino interior. El estreno de este cortometraje en Sundance coincide con el estreno en México de La Paloma y el Lobo, el más reciente largometraje del director Carlos Lenin, que se había aplazado por la pandemia. Noticias 22, Julio López. Pues les deseamos muchísimo éxito a estos dos proyectos, porque de verdad que el talento nacional brilla en todo el mundo. Justamente Alfonso Méndez Sánchez fue galardonado con la mención honorífica por su cortometraje Vigilant en el Festival International Art Contest. Así que los invito a ver de qué se trata este trabajo con él tuvimos la oportunidad de platicar. Gracias a su cortometraje Vigilant, filmado y producido en el contexto de la pandemia, el mexicano Alfonso Meléndez Sánchez, un cineasta emprendedor originario de Puebla con más de 20 años en el medio audiovisual, recibió la mención honorífica en la categoría Cine durante la segunda edición del Engage Art Contest, competencia que convoca a cineastas, videoastas y artistas visuales del continente americano. En total se inscribieron más de 1,000 personas y en la categoría de cine se inscribieron alrededor de 110 de todo el continente americano. Y hubo 10 ganadores. Estuvo el primero, segundo y tercer lugar. Y después las menciones honoríficas, que es donde logramos resultar ganadores. El concurso yo lo conocí a través de mi hermana. Ella es actriz. Ella se llama Viridiana. Y bueno, ella me comentó de este concurso. Esto fue durante la pandemia, el año pasado, mediados del año pasado. En ese momento yo me quedé varado en la ciudad de Puebla. Yo soy de ahí, pero vivo en México. El Engage Art Contest pide a los artistas que creen un trabajo original a partir de Efesios 6, el pasaje del Nuevo Testamento relativo a la disputa eterna entre el bien y el mal. Me interesaba mucho cómo podíamos abordarlo desde un punto de vista diferente, ¿no? Con los recursos que teníamos y sobre todo hablar de un sentimiento que creo que todos podemos identificarnos, que es tanto la vulnerabilidad y los miedos que podemos llegar a sentir cuando nos sentimos atrapados por determinadas circunstancias. Entonces se ejemplifica a través de este cortometraje cómo el mal acecha a una joven y qué es lo que ella hace para librarse de este ser maligno. Concebido como un thriller de terror, Vigilant apela a los miedos y vulnerabilidades comunes que nos acosan desde el punto de vista de quien acecha. Me parece que el blanco y negro per se tiene ya una connotación más oscura. Entonces, parte de la idea es que este blanco se contrapusiera al negro haciendo justo esto, la lucha de fuerzas, el yin y el yang, el bien y el mal. Me interesaba mucho que el personaje, porque realmente el corto lo vemos a través del personaje del hombre, que es el ser maligno, el look de este personaje puede parecer como un detective, puede parecer como un personaje misterioso. Y justo quería darle como esta parte lúgubre y misteriosa a este personaje que se contrapone con la luz que en los momentos del corto aparecen en distintas situaciones. Y en ese tiempo mi papá se dejó la barba, entonces dije, bueno, me parece que puede quedar como un personaje que realmente de esta sensación del mal, ¿no? De esta persona misteriosa, etc. Entonces, efectivamente fue un proyecto familiar, por decirlo así, y esto me da todavía también
un aliciente más, y eso es que el cine, cuando se quiere hacer, se hace. Bajo esa premisa y convencido de que las personas inspiran películas y las películas inspiran a las personas, Alfonso Meléndez creó su propia plataforma y casa productora, Vida de Película. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Bueno, pues ahí lo tienen. Ahora saben que Canal 22 esta noche va a haber mucho cine producido en el CCC. Yo me despido, nos vemos la próxima semana. Vamos contigo, Wemansi. Muchas gracias, Julio. Ya tenías ahí guardadas muchas cosas sobre cine para compartirnos. Bueno, momento para hacer una pausa. Antes de ello, queremos comentarles sobre el lamentable fallecimiento del astrobiólogo mexicano Rafael Navarro González a los 61 años de edad. Él era uno de los 200 científicos que colaboraron en los trabajos de la misión espacial Curiosity de la NASA. Gracias a sus estudios, se descubrió que el planeta rojo tuvo las condiciones esenciales para el desarrollo de la vida. La semana pasada, recordarán, Karen Rivera le hizo una entrevista al doctor sobre las misiones programadas para Marte. El día de mañana, en la sección liminal, veremos la entrevista completa con Rafael Navarro González. Descansa en paz. Con esta información hacemos una pausa, volvemos con más. Con Morena, México pasó de estar mal a estar peor. Peor en economía, seguridad y salud. Llegó la hora de corregir esto. Tienes razón si piensas que las cosas no van bien. Cifra récord en el mundo de muertes por COVID. Empresas cerrando y dejando el país. El desempleo aumentando. Inseguridad descontrolada. México necesita una visión moderna e innovadora. Piensa azul. Cambiemos hacia el futuro. Únete a Acción por México. Partido Acción Nacional. Tenemos que pensar en México. Un México unido y para todos. Un México sin divisiones que nos llene de orgullo. Hay quienes piensan que estamos solos, pero no lo estamos. Enlacemos nuestras manos de héroes anónimos. Vamos a proteger a nuestros hijos, a los jóvenes, a los adultos, a las mujeres y hombres, porque México es uno solo. Como tú, cada vez somos más los que soñamos con un mejor país. Cada vez somos más los que pensamos en México. PRI. También en este 2021 está de vuelta en nuestro segmento editorial nuestro querido amigo, el investigador y neuropsiquiatra Jesús Ramírez Bermúdez, quien en esta ocasión nos habla sobre el libro El cerebro de mi hermano, de Rafael Pérez Gay. Adelante. ¿Qué tal? Gusto de saludarlos. Ahora que pasamos por momentos tan difíciles con la pandemia, muchas personas se preguntan cómo pueden realizar el proceso del duelo. Cómo podemos dejar ir a nuestros seres queridos. Y creo que si bien hay excelentes libros acerca del tema, pueden decirlos en líneas generales cómo es el proceso psicológico, pero en realidad nadie tiene una fórmula para esto. Cada caso es muy específico y tiene sus propias particularidades, su propia historia. Personalmente lo que me ha ayudado mucho es la literatura, y por eso quiero recomendarles el día de hoy este libro de Rafael Pérez Gay, El cerebro de mi hermano. Este libro pertenece a una tradición de la literatura a la que yo he llamado la narrativa clínica, que es un lugar en donde se acerca la literatura a la medicina. Desde el punto de vista de los enfermos, como en el caso de Virginia Woolf en su ensayo Estar enfermo, o desde el punto de vista de los médicos o de los clínicos, como puede ser, por ejemplo, la obra de Oliver Sacks, en sus diferentes libros, como El antropólogo en Marte, por ejemplo, que nos presentan el mundo de la enfermedad desde el punto de vista del médico, pero en todo caso, en estas obras se hace una narrativa, se hace un testimonio, se hace una crónica de lo que ocurre en el mundo de la enfermedad. Y es en ese sentido donde aparece este formidable libro que les recomiendo, El cerebro de mi hermano, de Rafael Pérez Gay, un autor indudablemente reconocido de nuestro país, que habla en este libro sobre la enfermedad de José María Pérez Gay, su hermano precisamente, un intelectual también pues muy renombrado de nuestro país, que desafortunadamente padeció en sus últimos años de vida una enfermedad que le fue quitando paulatinamente el movimiento, la voz y la memoria. Y uno de los momentos pues, más difíciles del libro, por ejemplo, es cuando justamente José María Pérez Gay, este gran intelectual, pierde la capacidad de leer, ¿no? Que era lo que a él pues de alguna manera le dotaba de sentido a su vida. El libro en general
va haciendo una narración de los encuentros y los desencuentros entre los dos hermanos. Por ejemplo, los desencuentros políticos. Cuando uno estaba muy metido en las ideas de la izquierda y del marxismo, del socialismo, como se vivió indudablemente todos estos grandes ideales en los años 60, el hermano tenía una perspectiva muy crítica. Y luego hay un giro, ¿no? El hermano que tenía la postura crítica adopta esos ideales y justamente quien había tenido los ideales ahora se encuentra en una perspectiva crítica. Entonces se van dando estas diferencias que incluso generan un cierto sentimiento de desconfianza entre ambos. Pero el libro también nos muestra cómo la enfermedad nos da la oportunidad de humanizarnos y de reencontrarnos más allá de esas diferencias ideológicas que, como lo dijo Milán Kundera en su excelente libro Los Testamentos Traicionados, pues en realidad son amistades hasta cierto punto superficiales, las que están unidas solamente por la ideología. Hay algo más al fondo que es justamente la fraternidad, y de eso trata este libro, El cerebro de mi hermano, de Rafael Pérez Gay. No es que nos dé una guía de cómo resolver el problema del duelo, simplemente nos cuenta una historia, y esto nos permite, quizá junto con el autor, humanizarnos en el contexto de la enfermedad. Muchas gracias, soy Jesús Ramírez Bermúdez, quiero darles las gracias por su atención. Bueno, pues la verdad, qué buena columna, la primera del año, que nos presenta Jesús Ramírez Bermúdez, un libro que de verdad vale mucho la pena acercarse a él. Imagínense poder ver esta relación, cómo se va transformando de dos figuras muy importantes de la vida cultural de nuestro país, de José María Pérez Gay, que fue el primer director de Canal 22. Además, qué orgullo para nosotros haber tenido un intelectual así como primer director, regresar a su obra, a su conocimiento del mundo de Alemania, por ejemplo. Y bueno, nada más como una recomendación, que Jesús Ramírez Bermúdez conoce muy bien también este libro, La enfermedad y sus metáforas, de Susan Sontag. Pues hay recomendaciones también para leer en estos tiempos y entender lo que nos está pasando en torno a la enfermedad, en torno a los padecimientos y a las relaciones que tenemos. Y bueno, recuerdan que hace poco les platicamos acerca de la exposición El París de Modigliani y sus contemporáneos. Bueno, de eso vamos a platicar, yo creo que mañana, se me hace que mañana vamos a platicar de eso. Vamos a una felicitación y una nota que les tenemos preparada en torno a Margot Glantz, que celebra 91 años de vida. Hoy vamos a revisar las páginas de su nuevo libro, No deja de escribir, explora múltiples posibilidades del cuerpo, que lo ha hecho anteriormente, y en este caso las percepciones que tenemos de él mismo. Vamos a ver de qué se trata esta nueva publicación. Nivada presenta Visión múltiple del cuerpo, explorado a través de la literatura, en personajes como la Malinche, la protagonista de la novela Santa, la Virgen María o Sor Juana Inés de la Cruz, tema recurrente en ensayos de Margot Glantz, que ahora son antologados por Ana Negri en el libro Cuerpo contra Cuerpo. Yo muestro muy claramente cómo es mucho más complicado y mucho más complejo y mucho más interesante, mucho más rico, analizar las múltiples posibilidades que el cuerpo tiene y ha tenido a lo largo de los tiempos. Cuando yo trabajo el cuerpo de Sherazada, o el cuerpo de la Malinche, o el cuerpo de Sor Juana, o lo que Sor Juana piensa de la Virgen María como cuerpo, creo que estoy viendo múltiples, muy distintas, muy interesantes reflexiones sobre el cuerpo, casi inacabables, yo pienso, porque según va cambiando la cultura, va cambiando la percepción del cuerpo. Margot Glantz considera que siempre, en algún grado, el cuerpo femenino es un cuerpo esclavo, como en la democracia ateniense, donde ni mujeres ni esclavos gozaban de ciudadanía. El cuerpo femenino entonces, como campo de conquista y lucha constante, como en el caso de la reciente legislación en Argentina. Por ejemplo, el movimiento que últimamente hemos visto que ha tenido éxito en Argentina, en donde las mujeres, después de varios años de pelear, han logrado que su cuerpo les pertenezca, porque han logrado que les den el derecho al aborto, cosa que, por ejemplo, vemos que en todas partes sigue siendo negado. Acaba de salir un decreto en Honduras donde las mujeres no tienen derecho al aborto ni por violación, ni por malformación del feto, ni por violación, ni por
por deseo propio, simplemente ni por religiosidad, ni por enfermedad, ni por nada. En un país que está a cada rato enviando más migrantes al mundo. La escritora también habla del embate de la violencia en los cuerpos femeninos en la actualidad. En la cultura nacional, en México, a cada rato vemos una cantidad infinita de feminicidios, en donde por el puro hecho de ser mujer, violentan, fracturan, invaden, violan el cuerpo femenino. Aunque eso no quiere decir que no haya también una cantidad infinita de violencia contra el cuerpo masculino, como lo vemos en las fosas, donde encuentran multitud de cadáveres. Cuerpo contra Cuerpo aparece bajo el sello Sexto Piso. Noticias 22, Víctor Gaspar. Pues muchísimas felicitaciones, un gran abrazo a Margo Glantz, a quien le tenemos mucho, mucho cariño aquí en Canal 22. De esta manera llegamos al final de este espacio, Rafael, Laura, y lo vamos a hacer con música, con una persona que nació unos 2 o 3 años después de la Revolución Francesa. Si la Revolución Francesa es en 1789, bueno, nace en 1891 un personaje que se involucra en la música neoclásica, pero por supuesto con todos estos aires libertarios que estaban en ese momento en Francia. Así es, te refieres a Ferdinand Hérold, este gran compositor francés, 230 años de su natalicio, compuso mucha obra para piano, compuso óperas, y la desgracia de vivir en la Europa del siglo o de la época clásica, que se empolva y se queda olvidado, y la intención hoy, a 230 años, es rescatar la figura con una de sus óperas más emblemáticas, un fragmento de la misma, Zampa o la novia de mármol, que en esta ocasión interpreta la Filarmónica de Argovia, y esperamos que les disfruten y que busquen música, por supuesto, de Ferdinand Hérold. Muchas gracias.